Tengo el gusto de saludar a Pilar Rahola, analista política, periodista también. Pilar, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, buen día, Eduardo. Bien, bien. Qué gusto escucharte, Pilar, y gracias por la atención. Sé que saliste de una importante reunión para atendernos. Así que No, tranquilo, mil gracias. perfecto. Bueno, primero preguntarte cómo estás viendo, cómo analizás lo que ocurre en Medio Oriente y este enfrentamiento entre terroristas y el Estado israelí. Bueno, la verdad es que como siempre que hay una escalada importante bélica en la zona, lo primero que me alarma, además evidentemente de la situación bélica que sufre la ciudadanía, la de un lado y la del otro, lo que más me alarma es la ignorancia de la prensa. No puedo entender por qué inmediatamente se tergiversan las Sí, informaciones, tal cual. se esconden datos fundamentales y, por tanto, es imposible que cualquier persona que no esté informada o conozca de cerca el conflicto pueda entender nada. Y al final acabamos en el maniqueísmo de los buenos palestinos pobrecitos que luchan por su causa y los malos israelíes que matan niños. Esa dicotomía, ese maniqueísmo perverso que además es profundamente antisemita, es mentira, pero caemos siempre en él. Si quieres te doy algunos datos Sí, claro. para que al menos tus oyentes puedan Sí, entender claro. un poco qué ha ocurrido. En general, cada año, cuando hay el Día de Jerusalén, el Yom Jerusalem, que es el día grande de Jerusalén, que es la capital eterna, digamos, del pueblo judío, hay conflicto con Hamas. Hamas aprovecha lo que ocurre durante esos días para hacer un poco de ruido. Pero además ahora Hamas tiene un interés especial en controlar la mezquita de Al-Aqsa, que es la mezquita que hay arriba, detrás, digamos, en pleno Jerusalén, la famosa mezquita, y tiene interés en meter a su gente y controlarla y usar el tema religioso como elemento bélico para su guerra permanente contra Israel. Recuerden que ahora Al-Aqsa está controlada por Jordania y por tanto hay un interés especial en levantar ampollas, en hacer fuego. Por primera vez este año, en lugar de tirar piedras, que lo hacen siempre por el Día de Jerusalén, tiran las piedras contra el Muro de las Lamentaciones y contra los judíos que están celebrando su día grande, este año han tirado además bengalas. Las bengalas provocaron un fuego, se quemó un árbol y las explicaciones que han dado desde el lado palestino son alucinantes y la prensa que lo ha repetido. Que si los judíos intentaron quemar a musulmanes, que si celebraban que había habido un incendio, nada de eso es verdad. Pero lo cierto es que esto que parece menor ha sido la excusa para una nueva escalada bélica que nos lleva a los siguientes datos. En un solo día han caído sobre las ciudades israelíes 1.050 misiles. No cohetes de fabricación artesanal, hoy incluso han caído, se ha disparado misiles antitanques iraníes. Es decir, no hablamos de cualquier cosa. Claro. Cuando hablamos de 1.050 cohetes, significa, hablaba hoy mismo con un amigo mío que vive en Sderot, en el sur, lo que significa es que cada vez que suena la sirena tienes que correr a esconderte, a ir a un refugio, porque aunque la cúpula de hierro ha conseguido destruir el 95% de los cohetes, algunos han caído. Saben ustedes que hoy ya llevamos 4 muertos y Claro. llevamos una cantidad considerable de heridos. Pero eso significa que suena la sirena a la 1 de la madrugada. Tomas los niños, te vas corriendo al refugio. Suena a las 2, vuelves. A lo mejor tienes al abuelo que está inválido, tienes que llevarlo como puedas. Esto es diario. Y O además sea, son la caída segundos, de misiles. Pilar, son segundos. Y además, Según la en ciudad, un son 15 minuto, segundos o sí, un minuto, sí, nada señor. más. Si tienes el niño en la cuna y tienes a tu hijo jugando en el patio y suena la sirena, tienes que escoger a qué niño recoges. Claro. Es decir, lo explico en estos términos para que nos hagamos una idea Está muy de bien. lo que significa. Un amigo me decía hoy, hemos estado toda la noche bajando al refugio y hay un señor muy mayor de 90 y pico de años que hemos tenido que trasladarlo a la 1, a las 2, a las 3 y a las 4 de la madrugada al refugio. Dios mío. Es decir, esto va así. Es decir, lo primero que hay que decir es que no hablamos de niños con piedras, hablamos de cohetes pasados a través de, normalmente venidos desde Irán o de manufactura artesanal, pero con todos los elementos necesarios, ahora con misiles antitanques iraníes, y que lo que tienen es un gran armamento para enfrentarse a la ciudadanía, porque cuando tú tiras 1.000
misiles contra poblaciones, vas a matar gente. Ha caído uno de los misiles en una escuela, sí. porque no ha causado ninguna víctima. En un hospital también. Las autoridades, claro, las autoridades habían llamado a los refugios a todo el mundo, pero al final sí. Uno u otro acaba muriendo. Sí. ¿Qué hace entonces el Sahel, el ejército? Como cualquier ejército del mundo, imagino, ante una ofensiva de esta naturaleza, que además está atacando a población civil, pone el objetivo en las zonas donde se disparan los misiles. Consiguieron encontrar las lanzaderas de misiles en un edificio de 13 plantas, que como siempre Hamás pone todos sus misiles y sus armamentos en zonas civiles. Antes de disparar, llamaron a todos los habitantes del edificio. De hecho, no hubo en ese edificio ninguna víctima porque no había nadie. Eso sí, quebraron los 6 búnkers que estaban disparando misiles, y además han conseguido en otra ofensiva matar a uno de los líderes de la yihad islamía. A partir de aquí, la prensa dice 9 niños palestinos muertos, 20 palestinos. Primero, siempre es los palestinos mueren, los israelíes no, los judíos no mueren. Pero de los que han muerto en palestinos, que es una desgracia sin ninguna duda, no sabemos ni quién ni cómo, porque de los 1000 cohetes lanzados, 200 han caído sobre Gaza. No sabía no han eso. llegado a dispararse, con lo cual también es posible que algunas víctimas palestinas hayan caído de la propia ofensiva. Eso acá no se sabe, ¿eh? No se sabía ese detalle. Pues 200 cohetes de los lanzados por Hamás han caído en su propia zona. O porque no consiguen arrancar, o porque cuando empiezan a disparar caen. Claro. De manera que, y no hay manera de saber si las víctimas se han producido por los disparos israelíes o por las explosiones palestinas. Claro. Pero lo cierto es que, para desgracia de todos, evidentemente hay víctimas. Lo que ocurre es que, ¿qué hacemos con esto? Esta mañana, a las 8 de la mañana, desde Gaza, ya se han empezado a disparar en Sderot, en Ashkelon, pero han llegado también al sur. Están disparando en el sur más profundo de Israel, con lo cual algún misil puede caer dentro de la frontera egipcia, donde hay soldados egipcios. Imaginemos si ocurre el lío que se puede montar. Quiero recordar que además en los días previos hubo vídeos de Hamás mostrando los misiles enviados por Irán. De manera que no estamos hablando de unos pobres militantes de una causa, sino que estamos hablando de geopolítica, de intervención internacional para armar a una organización terrorista que además es islamista, en el sentido más radical del término, y que tiene como único objetivo matar y destruir gente. Y a partir de aquí, el lío que se ha montado, quizá es la ofensiva más grande desde 2014, sin ninguna duda. Claro. Y no sabemos hacia dónde va. Pilar, yo creo, no sé si coincidís, creo que habría que separar lo que es el pueblo palestino de lo que son los terroristas de Hamás. Son dos cosas distintas. Eduardo, sin ninguna duda, las primeras víctimas de Hamás son los palestinos. Son los palestinos mismos, claro. Los palestinos son los que sufren, primero, una ideología totalitaria que los esclaviza, que los deshumaniza y que además vanagloria la cultura de la muerte. Educa a sus niños y los adoctrina para odiar a sus vecinos. Está hipotecando generaciones enteras para la paz. Ese es el primer elemento. Y además, como puedes imaginarte, Hamás no es precisamente democrático. Su estructura política es una estructura dictatorial, tiránica, que mata opositores, que mata periodistas, que obliga a las mujeres a una situación de degradación, etc. Por tanto, lo primero que hay que decir es, aquí esta ofensiva no es Palestina contra Israel, esta ofensiva es un grupo terrorista de corte totalitario, utilizando a la población, a la cual además utiliza para sus armamentos y para luego poder utilizarlos como victimología, y que permanentemente está asediando a Israel, que a pesar de todo tiene los protocolos de control de población civil para no dañarla más importantes del mundo. Es decir, en ningún otro lugar el ejército llama por teléfono, persona por persona, a quien vive en un edificio donde hay un objetivo para que se vayan de allí. Pregúntate una cosa, Eduardo, ¿por qué cuando se dispara a un edificio y cae siempre tenemos imágenes muy nítidas, muy bonitas? Mira, los israelíes están cargándose este edificio, lo vemos caer.
Bueno, porque previamente el ejército ha avisado que la gente salga de allí y por tanto pueden poner la camarita, pueden hacer la foto y luego vender la propaganda. Pilar, todo esto que estoy diciendo sí, no se explica nunca. sí. Pilar, por último, no sé si estás al Esa es tanto. la realidad. Sí, 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 sí. No sé si estás al tanto, pero aquí nuestra Cancillería, ayer a últimas horas del día, sacó un comunicado diciendo lo siguiente: la República Argentina expresa su honda preocupación por el dramático agravamiento de la situación entre Israel y Palestina. Hasta ahí todo bien. Y después dice: el uso desproporcionado de la fuerza por parte de unidades de seguridad israelíes ante protestas por posibles desalojos de familias palestinas de sus hogares. ¿Cómo te cae? Primero, si estamos hablando de la Cancillería de un país importante, un gobierno importante, y dice esa cantidad de sandeces, significa que o una de dos: o es un propagandista y ha optado digamos, por la versión islámica y por la versión totalitaria, con lo cual, que mire qué aliados quiere tener en la vida, o dos, es un ignorante, no tiene información y entonces son unos irresponsables. Aquí, primero, no hay una ofensiva palestina a Israel. Aquí hay una ofensiva de una organización terrorista llamada Hamas, Claro. y la Yihad Islamía. Primer punto. Es decir, los palestinos de Cisjordania no están disparando misiles. La Autoridad Nacional Palestina, que evidentemente hará las declaraciones de rigor y lo que quieran, pero están en sus casitas. Aquí hay una organización que además, sorprendentemente, se ha aliado con Irán. Es decir, el sunismo extremista de Hamas, claro, con el chiismo extremista iraní. Claro. Es una locura. Que un gobierno democrático, de un país democrático, occidental, que defiende en principio los derechos fundamentales, considere que como aliado natural la organización de Hamas es a la que tiene que darle la bondad, digamos, me parece tan horrible, me parece tan equivocado, torticero, tan horroroso, que solo puedo entenderlo en términos de propaganda de extrema izquierda, propaganda de la clásica, que no sirve para nada más allá que para engañar a la gente. Pero además yo le pregunto al presidente argentino directamente: a usted le caen 1000 misiles en Buenos Aires y cuando usted intenta frenar eso, es decir, como mínimo paralizar la maquinaria que lanza los misiles, ¿se considera que es desproporcionado? ¿Qué nivel de desproporción hay cuando tienes 1000 misiles sobre poblaciones civiles? Claro. Que pueden caer en hospitales, en escuelas. ¿Cuál es la proporción? Y le diré más: ¿quién es el presidente de Argentina o de cualquier país del mundo para decirle a Israel cómo defenderse de una caída de más de 1000 misiles? ¿Quién es? ¿Quién es? Es que no solo no saben nada, o si lo saben, mienten, sino que además se atreven con una soberbia increíble a una población civil que lleva 70 años de conflicto, con un conflicto durísimo y muy difícil, con intervención de países en la región, con una dimensión geopolítica. Y hablamos de un país que tiene 9 millones de personas, que mantiene a pesar de todo la democracia en medio de la nada, y que están solos para defender a su población, porque ni usted ni yo vamos a ir a defenderlos. Nadie. Pero tampoco el canciller de Argentina. Es decir, el uso desproporcionado de la fuerza, ¿qué es? Derruir un edificio en el cual había 6 búnkeres de lanzaderas. ¿Eso es desproporción? La verdad es que a veces me parece que el presidente argentino es un hooligan de extrema izquierda y no un presidente de una democracia. Pilar, le agradezco mucho, como siempre, Pilar. Beso enorme. Un beso y un abrazo. Gracias. Y perdone la pasión. No, me encanta. Me encanta porque este tema duele mucho. Me encanta porque su bronca es mi bronca, Pilar. La verdad, en serio. Yo me siento como argentino avergonzado de nuestra Cancillería, de nuestro canciller, de nuestro presidente y de nuestra vicepresidente. Porque en este caso se pusieron del lado de los terroristas y no de un país democrático. Pilar, un beso. Y se pusieron del lado de los victimarios y no de las víctimas. Beso grande. Gracias, Pilar. Un beso. Chao.